Hola y bienvenidos a una nueva y última sesión de este Full Topic de Spam. Hoy te traemos otro tipo y solución de esta técnica denominado Encapsulation Remote Switched Power Analyzer, o más conocido como ER-Spam. Ahora, si aún no has visto las sesiones anteriores y desconoces completamente este tema, te invitamos a que puedas observarlas para que el día de hoy entres en contexto. También acepto recordar que si te gusta este tipo de contenido y aún no estás suscrito, te suscribas al canal y si ya lo estás, compartas con tus compañeros para que así podamos llegar el conocimiento a más personas y así poder seguir creando más contenido de calidad de este lindo mundo de networking. Así que sin más vuelta que darle, empecemos. La implementación de ER-Spam es ligeramente distinta a las otras formas de implementar esta técnica, básicamente en términos de configuración. Sin embargo, se mantienen los mismos conceptos como por ejemplo puerto de origen, puerto de destino, como ya nosotros hemos estudiado. Haciendo un breve resumen de lo que hemos visto en sesiones anteriores, cuando nosotros teníamos la necesidad de analizar determinados puertos, por ejemplo, un puerto de origen o un conjunto de puertos de acceso, o un puerto troncal o toda una VLAN y necesitábamos enviar una réplica a un analizador de tráfico, nosotros podíamos implementar una sesión spam en su forma más básica, denominado spam local o spam tradicional, en la cual consistía en identificar un puerto de origen que íbamos nosotros a enviar la réplica que ingresa y egresa de dicho puerto hacia un puerto denominado puerto de destino que estaba conectado a un analizador de tráfico que podría ser un IDS, un IPS o un sniffer ejecutándose sobre una plataforma Linux o Microsoft. Ahora bien, esto de ahí es spam en su forma más simple. Toda la configuración y los puertos de origen y destino se encuentran básicamente en un mismo switch físico. Sin embargo, ¿qué sucedía o qué sucede cuando yo necesito analizar el tráfico de algún puerto que está físicamente en otro switch? Pues ahí spam local ya no me sirve. Entonces podía implementar otra derivada de spam que se denomina spam remoto o RSpam, que básicamente mantiene el mismo principio. Un puerto de origen que nosotros vamos a analizar o necesitamos enviar la réplica de dicho puerto, del tráfico que pasa por dicho puerto, y un puerto de destino básicamente. Ahora bien, ¿cómo podíamos hacer o cómo podíamos enviar el tráfico desde un switch a otro hacia un analizador de tráfico? Pues ahí nosotros involucrábamos la creación de una VLAN exclusiva para el tráfico replicado, denominado VLAN RSpam. Esa VLAN RSpam era una VLAN exclusiva, la cual nos iba a permitir llevar el tráfico de réplica o las copias idénticas hacia nuestro analizador de tráfico. Esta VLAN tenía que ser permitida en los puertos troncales si por A o B tuviera algún filtro. Y esa VLAN no podía ser asociada a ningún puerto de acceso. Eso ya lo habíamos explicado en su momento. Entonces, mediante la creación de una VLAN exclusiva, yo podía tener dos sesiones de spam en diferentes switches o una sesión spam en cada switch y poder enviar el tráfico desde un puerto de origen hacia un puerto de destino, a pesar de que están ubicados en distintos switches o en diferentes switches físicos, básicamente. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien, esto era muy escalable. Sin embargo, vamos a ponernos en el contexto de qué sucedería si nosotros necesitamos analizar ahora el tráfico de otro segmento de red o tal vez de un equipo que está en otro segmento de red, que podría ser un equipo o un segmento de red que está conectado al mismo router o al mismo equipo de capa 3 que mi analizador de tráfico, o también podría ser un segmento de red o un equipo o equipos que están en otra sucursal. Entonces, para entrar en contexto, aquí tenemos nosotros dos redes LAN y una red WAN. Estas dos redes LAN tienen alcanzabilidad, están conectados a través de una red MPLS que han adquirido tal vez de algún ISP, que tiene un direccionamiento en la parte WAN. Están ejecutándose o se está ejecutando un protocolo de enrutamiento dinámico para poder tener alcanzabilidad de LAN a LAN. Entonces, sabiendo este concepto que hay conectividad entre todos, podemos ahora sí ponernos en el caso de que nosotros tenemos un analizador de tráfico y necesitamos recibir réplica del tráfico de todo un segmento de red que está ubicado físicamente en otro lado, ¿no? En otro lado. Entonces, ahí justamente viene un detalle, que spam y RSpam se limitan. Ya no me permite realizar eso. Entonces, aquí podemos encontrar ahora otra derivada de spam denominada ERSpam, que es la que estamos tratando hoy. Y ERSpam me va a permitir tomar o que todo el tráfico de un segmento de red o tal vez de determinados equipos se pueda replicar hacia un analizador de tráfico pasando a través de equipos de capa 3.
pasando a través por diferentes redes. A pesar que están conectados o están de repente en diferentes segmentos de red, tanto el origen como el destino, puedo yo alcanzar o puedo enviar el tráfico hacia un analizador de protocolos, hacia un sniffer. Entonces, eso me permite RSPAN. Entonces, básicamente es el mismo principio que las demás formas de implementación, los demás tipos de spam, pero de una manera tal vez más ya extensa, ¿no? Una manera más extensa. Ahora, ¿dónde puedo configurar RSPAN? En nuestro caso lo vamos a configurar en los equipos de capa 3, en los routers, son ASR1000, que están ejecutando un iOS XE, ¿no? También podría darse que podría implementarlos directamente en los switches, por ejemplo, los switches Nexus que soportan RSPAN, y podría de repente configurar de manera directa en los switches, pero por el tema de la emulación nosotros lo vamos a implementar en equipos de capa 3, ¿no? Que están ejecutando iOS XE. Y déjenme decirles que el concepto y la configuración es básicamente lo mismo es. Veamos entonces los conceptos. Vamos a tener aquí nosotros un puerto de origen, que sabemos que siempre el puerto de origen va asociado hacia donde el tráfico que va a pasar y que nosotros vamos a replicar, y vamos a tener un puerto de destino que, como ya sabemos, está conectado hacia nuestro analizador de protocolos, hacia nuestro sniffer. Ahora, si bien es cierto, hay algunas topologías que, si usted ha buscado un poco de información de esto, han visto que de repente el analizador de tráfico está conectado directamente hacia un puerto del router y va directamente hacia el router, ¿no? Hacia el puerto de destino, pero a veces no es así, no siempre es así. En este caso estamos haciendo algo más interesante. El analizador de tráfico está dentro de la LAN. Quiere decir entonces que no está conectado directamente hacia un puerto del router. Entonces, ahí hay un detalle que tenemos que configurar en R2 cuando hagamos RSPAN, la configuración. Indicarle justamente que el origen o que nuestro punto final básicamente va a ser nuestro analizador de tráfico, y en el otro equipo router vamos también a identificar que nuestra réplica va a ser enviado hacia ese analizador de tráfico. Entonces, acá entramos a un detalle, que el analizador de tráfico necesita un direccionamiento también, cosa que no se daba con los tipos de spam y RSPAN. Aquí sí el sniffer necesita tener alcanzabilidad, necesita tener comunicación a nivel de capa 3. Entonces, acá hay una ligera diferencia ya. Entonces, veamos para poder seguir entrando más en contexto. Veamos para seguir entrando. Entonces, nosotros tenemos un puerto de origen y destino, como ya mencionamos ahí, y básicamente podemos analizar el tráfico que ingresa y el tráfico que egresa, o ambos. Eso ya nosotros lo sabemos como teoría. Entonces, en producción, ¿cómo sería? Cuando hay un tráfico de la red LAN, por ejemplo, 172.16.1.0, por ejemplo, un tráfico que ingresa del puerto del router, se enviará una copia idéntica hacia nuestro analizador de tráfico. Y el tráfico original pues seguirá su camino. Pero cuando hay una respuesta, también el tráfico de egreso, también se enviará una copia hacia nuestro sniffer. Entonces, básicamente el mismo principio que los demás tipos de spam. Pero ahora, si nosotros nos podemos analizar, porque hay que encontrarle sentido a las cosas, ¿cómo es posible que un tráfico que en algún momento en su encabezado IP tiene un determinado direccionamiento de origen, un direccionamiento de destino, cómo es posible que se pueda enviar a un tercero? Entonces, ahí justamente entra a tallar justo el concepto de encapsulation remote. Encapsulation quiere decir entonces que vamos a generar un túnel y lo vamos a realizar mediante GRI. GRI junto con ERSPAN generan un túnel especial para el tráfico que se va a replicar para poder enviar desde un origen a un destino. Ahí el sentido de decirle encapsulation remote. Encapsulation. ¿Qué cosa es encapsulation en términos de VPNs? Pues agregar información adicional. Lo mismo que cualquier término de VPN. Entonces, ¿cómo va a surgir este tipo de encapsulación? ¿O cómo se va a dar esta conexión? Nosotros ya habíamos mencionado que la configuración lo vamos a realizar en los equipos, en este caso de borde, como R1 y R2. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que el R1 va a ser nuestro origen y el R2, en este caso, si bien es cierto, podríamos decir que podría ser el destino, pero como nuestro analizador de tráfico no está básicamente conectado directamente a nuestro R2, como es usual a veces en algunos diagramas, algunas topologías, el R2, si bien es cierto, va a implicar configuración de ERSPAN, pero el destino oficial va a ser el analizador de tráfico. Y el túnel se tiene que realizar
entre el R1 y el analizador de tráfico, básicamente. Pero R2 involucra ahí cierta configuración, por eso que lo vamos a ver en un momento. Entonces, ¿cómo quedaría entonces? La configuración se va a hacer en R1 y se va a hacer con el sniffer y vamos a generar un túnel GRID-ERSPAN. Ese túnel exclusivo para el tráfico replicado, para las copias idénticas que nosotros vamos a analizar en nuestro sniffer, básicamente. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, aquí un tráfico que se genera de un equipo X, el tráfico, pues, replicado se enviará hacia el analizador de protocolos, hacia nuestro sniffer. Y el tráfico original, pues, seguirá su destino tal vez a otras redes, ¿no? Entonces, ahí tenemos justamente el sentido. Ahora, ¿cómo va a ser el proceso de configuración? ¿No? Todo está bonito hasta el momento, pero ¿cómo va a ser el proceso de configuración? Vamos a configurar dos sesiones, una sesión básicamente en R1 y una sesión en R2. En R1 vamos a tener lo que se denomina una sesión ERSPAN source o ERSPAN de origen, porque ahí es donde va a estar el tráfico que nosotros nos interesa, vamos a decir, replicar hacia nuestro analizador de tráfico. Y en R2 tenemos nuestro ERSPAN destination o nuestro destino. Cuando hablamos de destination, hablamos de que ahí está nuestro analizador de tráfico, ¿no? Nuestro NIF. Entonces vamos a tener que identificar un origen, pero en este caso el origen va a ser en términos del túnel. En términos del túnel. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién va a ser el origen del túnel? Tenemos que indicarle que nuestro origen del túnel va a ser, podría ser un direccionamiento a nivel WAN del R1 o el direccionamiento a nivel LAN del R1, porque todos tienen conectividad entre todos, es alcanzable. Y el origen hacia el lado de la otra red LAN donde está nuestro analizador de tráfico, el origen va a ser nuestro propio sniffer, que tiene un direccionamiento, o nuestro IDS, nuestro IPS. Pero la configuración no va a radicar aquí, la configuración va a ser en R2, aquí donde vamos a decir que nuestro origen, nuestro túnel, va a ser el analizador de tráfico. Ahí le vamos a indicar ello. Entonces, también en el R1 vamos a tener que identificar, ok, ya tenemos nuestro túnel creado y ¿a quién le envío? ¿Será R2? No, tiene que ser directamente al analizador de tráfico. Entonces ahí tenemos que identificar justamente un destino del tráfico. Y el destino del tráfico va a ser nuestro analizador de tráfico, nuestro sniffer, nuestro IDS, nuestro IPS. Entonces básicamente eso vamos a plasmar nosotros en configuración y vamos a hacer las pruebas correspondientes, como es de costumbre, para poder así corroborar de que todo está correctamente configurado. Entonces, analicen bien esos términos, el ERSPAN de origen, el ERSPAN de destino, el origen del túnel, que va a ser direccionamiento de R1, cualquiera de las dos interfaces, y direccionamiento hacia el otro extremo del sniffer, y básicamente la configuración va a radicar, como les he mencionado, en los routers que están ejecutando un iOS XE. Entonces, vamos a ver eso ahora en configuración. Bien, vamos a iniciar entonces la configuración de ERSPAN. Vamos a implementar ERSPAN después de haber visto las terminologías y todo lo que lo compone, ¿no? Que básicamente es idéntico a los demás tipos de spam. Vamos a entrar a R1 y vamos a configurar una sesión ERSPAN source, como ya habíamos mencionado. Entonces, entramos al modo de configuración global y vamos a iniciar con el comando monitor session, idéntico a los demás tipos de spam. Vamos a dar un ID a la sesión y vamos a darle el comando type. Podemos observar que nos ofrece distintos tipos de spam, por ejemplo, RSpam, local spam y en nuestro caso nos compete ERSpam. Ahora bien, tenemos dos tipos, destination y source. En nuestro caso, vamos a configurar source porque aquí va a ser donde nosotros vamos a tomar el tráfico y replicarlo a un destination. Así que aquí compete ERSpam source. En R2 será ERSpam destination, ¿no? Entonces, habiendo dejado claro eso de ahí, entonces podemos hacer ERSpam. Luego vamos a indicarle la interfaz, la cual va a ser nuestro origen, así como cualquier sesión de spam. Y en nuestro caso va a ser nuestra interfaz Giga2, la que está aquí. Tengo que especificarlo aquí, en este modo, colocando su interfaz de origen, interface Giga2. Quiere decir que esa interfaz es la que yo voy a tomar el tráfico que ingresa y egresa para replicarlo en sniffer. Puedo darle también el tráfico que ingresa, el tráfico que egresa o ambos. Si no le pongo nada, por defecto ambos. Vamos a dejarlo en ambos. Ahora le voy a dar el comando no shutdown para poder encender la sesión, ya que de manera predeterminada, pues las sesiones vienen
apagadas. Entonces voy a darle encender, básicamente. Y luego voy a dar el comando destination y me va a mandar a otro submodo de configuración de origen destino, de rspan, en la cual voy a especificar ahora la dirección IP de mi sniffer. Entonces acá le voy a dar IP address y voy a especificar la dirección IP de mi sniffer. Este comando lo que está indicando es básicamente a dónde voy a mandar el tráfico que yo voy a replicar, o sea, el tráfico que va a pasar por aquí, a dónde lo voy a mandar. Entonces, estoy poniendo aquí la dirección IP de mi sniffer. Entonces, he ahí el sentido de que ahora el sniffer tiene que tener conectividad a nivel de capa 3, ¿no? Entonces, básicamente le vamos a dar enter. Luego tengo que especificar también una rspan ID. Un rspan ID básicamente hace referencia para identificar una sesión en particular. Por ejemplo, yo podría tener otra sucursal y tal vez por ahí tener otra sesión de spam, entonces tendrá otra sesión, tendrá otro ID rspan. Entonces, cada sesión que yo voy a crear tiene que tener un ID distinto para poder identificarlas. Esta sesión o este ID que yo voy a colocar acá tiene que ser igual en R1 y en R2, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Así que le vamos a dar el rspan ID, por ejemplo, 100. A modo de ejemplo nada más. Podría ser entre una sesión, o perdón, un ID entre 1 a 1023, pero le vamos a dar 100, nada más. Luego, lo que vamos a identificar es la dirección IP de origen de nuestro túnel. ¿Se acuerdan del túnel GRI rspan? Pues yo puedo especificar que el origen del túnel puede ser esta interfaz o este de aquí, que va a ir básicamente hasta nuestro sniffer. Entonces, vamos a poner aquí, tal vez podría ser la interfaz WAN, no hay ningún inconveniente. Podría ser la interfaz LAN, hay alcanzabilidad, así que no hay ningún inconveniente. Le vamos a dar la interfaz, en este caso WAN. Vamos a dar la interfaz WAN. Entonces, para ello vamos a emitir el comando origin. Este comando origin básicamente va relacionado con el origen del túnel, ¿correcto? Origin IP address y le vamos a dar 10.0.0.0.1. Listo. Perfecto. Listo, señores. Eso sería nada más en lo que es la parte de R1 en el rspan de origen. Vamos a ver entonces ahora, por ejemplo, vamos a salir de aquí. Vamos a salir. Y podemos ver un resumen, show monitor, al igual que este comando. Vamos a ver acá. Show monitor. Sesión. Y podemos darle 10 a nuestra sesión, nuestra ID. Y podemos observar entonces que tenemos una sesión ahora rspan source. ¿Se acuerdan que aquí salía antes local spam, remote spam? Ahora es rspan source, tipo source, sesión. Y el estado es enable. Este resultado es de que yo le emití el comando no shutdown y estoy como puerto de origen a gigabit 2. Destino es el sniffer con la IP .254 del segmento 192. Y el destino, bueno, el ID básicamente es la ID 100, ¿no? Justamente que yo estoy identificando y la cual tiene que ser configurado de la misma manera en R2 cuando yo configure la sesión destination. Y el origen IP address o el origen del túnel GRI rspan es 10.0.0.1. Perfecto. Ahora me voy a R2. Vamos a configurar R2 básicamente lo mismo. Vamos a hacerlo más rápido. Ojo, el ID de sesión puede ser cualquiera, es irrelevante, pero el ID del rspan sí tiene que ser el mismo, así que hay que tener en cuenta ese detalle. Type, y le voy a dar en este caso rspan, pero destination. Luego de haber dado rspan destination aquí, lo que voy a identificar, como ya saben ustedes, es poner el destino, pero el destino de la interfaz a la cual yo voy a enviar el tráfico reflejado o el tráfico que esto se está replicando. Quiere decir entonces que cuando el tráfico venga por aquí, va a decir a dónde le envío. Entonces acá voy a identificar la gigabit 2. Por aquí voy a enviarlo. Aquí podría estar entonces conectado tal vez, estoy mencionando en algunas topologías, estar conectado a nuestro sniffer directamente, ¿no? Puede estar conectado a nuestro sniffer directamente aquí, para que el tráfico venga directamente, pero estamos poniéndonos en el contexto de que nuestro organizador de tráfico está dentro de la LAN, tiene un direccionamiento y no está conectado directamente a nuestro R2. Entonces acá estamos haciendo algo diferente, hay que tener en cuenta. Entonces vamos a seguir, vamos a continuar entonces. Entonces le vamos a dar, de igual forma,
¿no? Le vamos a dar Enter, no hay ningún problema. Y ahora lo que tenemos que hacer es encender la sesión. No lo voy a encender todavía para que observen justamente el detalle. Ahí vamos a ver un detallito. Así que ahora vamos a darle source, lo inverso básicamente a lo otro, ¿no? Source. Y dentro de source, lo que básicamente voy a hacer es identificar ahora sí la ERSPAN ID. Acá, señores, tiene que ser igual que el otro lado. Eso hay que tener en cuenta. Si aquí yo le puse el ID 100, acá también 100, de lo contrario, tu sesión va a ser un fracaso. Hay que tener cuidado con eso. La sesión tiene que ser tal cual. Entonces le vamos a dar rspan 100 en este caso. Y como estamos dentro del modo de configuración de source, destination a source, el source que voy a especificar aquí ahora va a ser una dirección IP address, que va a ser el origen de mi túnel en este lado de este segmento de LAN. ¿Se acuerdan que el origen aquí es la gigabit 1 con la 10.001 de R1? Pues aquí ahora el origen del túnel. ¿A dónde va a ir el túnel? Habíamos quedado, habíamos dicho, lo habíamos mencionado, directamente a nuestro analizador de tráfico, ¿sí o no? Entonces el origen tiene que ser este IP. ¿Podría ser la IP de una de estas interfaces de este router? Sí, pero entonces el tráfico se va a enviar aquí y básicamente ahí va a quedar. Ahí va a quedar. Entonces acá me obligaría que tal vez mi sniffer esté conectado directamente a la interfaz Giga 2. Ahí sí podría ser válido. Y hay muchas implementaciones así que pueden encontrar en documentos. Pero en nuestro caso no es así. En nuestro caso, nuestro analizador no está conectado directamente a la Giga 2, así que el origen aquí no podría ser la IP de la Giga 2 o la Giga 1. No, tiene que ser entonces, en nuestro caso, el analizador de tráfico. Él va a ser nuestro origen de nuestro túnel. Ojo, de nuestro túnel. Hay que estar atentos en eso. Ahí. Entonces va a ser 192, 192, 124. Algunos dicen, ¿y no especificas destino? No, porque destino se especifica solamente en la sesión de origen para poder enviar el tráfico al analizador nada más, ¿no? Dicho sea de paso, dicho sea de paso. Así que entonces, básicamente eso sería todo. Si salimos, podemos observar lo siguiente. Nótese lo siguiente. Show, vamos acá. Show monitor session. Y le vamos a dar 10, le habíamos dado. Y podemos ver lo siguiente. ¿Qué diferencia vemos aquí? Administrativamente disable. Eso quería mostrarles nada más, como para hacer énfasis, de que es el resultado básicamente de no haberle dado el comando no shutdown. Entonces lo hice adrede para que puedan visualizarlo. Ahora sí, está administrativamente habilitado. Ahora bien, no nos muestra más información porque básicamente aquí solamente es el destino. Acá no es como en R1 donde tal vez tengo una especificación del destino del tráfico, el origen, no tengo nada. Acá no me especifica básicamente nada de ello. Nada de ello. Sí, así es simple nada más. Solamente me da ese resultado. Así que eso sería toda la configuración. Ahora, hacemos la prueba. Una prueba simple. Acá tenemos un servidor y vamos a hacer un ping nada más hacia internet, porque tenemos aquí configurado NAT con sobrecarga y tenemos que observar que el tráfico efectivamente se va a replicar a nuestro analizador de tráfico. Entonces vamos a habilitar Wireshark en un enlace para poder visualizar ello y vamos a hacer un ping desde nuestro server, que es un Linux CentOS 8. Así que vamos a analizar, vamos a habilitar aquí, vamos a abrir un Wireshark para poder ver la prueba. Y lo que vamos a hacer básicamente es hacer un filtrado de ICMP. Un filtrado de ICMP. Vamos a hacer un filtrado de ICMP. Listo. No hay nada de tráfico porque efectivamente no tenemos ningún tráfico todavía. Así que ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro Linux. Y básicamente en nuestro Linux CentOS que tenemos aquí en pantalla, vamos a hacer un ping nada más. Un ping nada más a Google 88.8. Y podemos observar que efectivamente el tráfico se está replicando, ojo, se está replicando más no reenviando. O sea, me explico, no se está redireccionando el tráfico, se está replicando. Eso ya lo habíamos mencionado desde la primera sesión que hemos tenido de este Full Topic. Así que es una réplica. Ahora, Linux, bueno, de hecho que envía varios paquetes, tampoco que lo detenga de manera explícita. Y podemos observar lo siguiente, nótese lo siguiente, vamos a ver el tráfico. Efectivamente, tenemos el tráfico reflejado básicamente de la 254 a Internet 888. Tanto como hemos especificado ambos sentidos del tráfico, tenemos un echo request, un echo replay. Todo bien hasta ahí. Ahora, miren la magia de por qué hablábamos de tanto de rspan. Voy a ir al echo request, a cualquier paquetito. Miren lo que notamos aquí, señores.
podemos observar, claro, capa 2, capa 3, pero miren en capa 3 que tenemos. ¿Se acuerdan de esto? Vamos a hacer entonces esto de aquí para hacerlo más bonito. Vamos a acomodar un poquito acá. Perfecto. Listo, creo que acá está bien. Ahí está bien. Esto de aquí, este encabezado IP es un encabezado adicional propiamente ya de GRI. El encabezado IP externo, donde el origen es la IP 10.0.0.1, que es básicamente el origen que hemos especificado en la configuración, ¿se acuerdan? Y el destino, o mejor dicho, el destino va hacia nuestro analizador de tráfico. Y básicamente este destino es porque nosotros hemos especificado también como origen en R2 que él va a ser el origen del túnel. ¿Sí? Va a ser el origen del túnel. Entonces, esto básicamente es el encabezado del túnel, o son los extremos del túnel. Así como hacemos GRI, es el origen y destino del túnel, básicamente. ¿Correcto? Entonces, ahí está justamente el tema de poner, de crear el túnel. Ese es un encabezado externo. Si nosotros seguimos viendo este paquete, podemos observar que luego viene recién lo que es un GRI y entre paréntesis ERSPAN, porque es una sesión GRI o es un túnel GRI ERSPAN exclusivo para el tráfico. Y podemos aquí, obviamente, abrir y efectivamente vemos alguna información y nos menciona incluso que en el tipo de protocolo tenemos en un siguiente encabezado, tenemos exclusivamente Encapsulation Remote Switched Packet Analyze, ¿no? Que básicamente es ERSPAN. O sea, dentro recién tenemos el encabezado GRI y recién dentro del encabezado GRI o después del encabezado GRI tenemos el ERSPAN. Y aquí la información de ERSPAN básicamente es, como estamos trabajando con una VLAN predeterminada, nos aparece el número de VLAN, nos aparece incluso aquí esto de acá que quería mencionarles, el ID justamente de la sesión ERSPAN. Esa información es lo que más que todo hay que tomar en cuenta ahí, ¿no? Y bueno, obviamente algunos tipos de calidad de servicio y algunos detalles más, ¿no? Por ejemplo, etiquetas, ¿no? Etiquetas, ¿no? Y bueno, si trabajaremos con VLAN, pues acá también me iría otro ID de VLAN, ¿no? Como estamos trabajando predeterminado, es la VLAN 1 nada más. Entonces, ahí está. Luego del encabezado ERSPAN, una capita, ¿no? O un encabezado después, recién viene la trama, o mejor dicho, el encabezado de capa 2 de el tráfico original, del tráfico original. Nótese que aquí recién viene el tráfico original. Y este tráfico original, ¿de qué cree que sea? Origen es de este de acá y el destino es básicamente de la interfaz Giga 2. Recién viene la configuración, ¿te das cuenta? O sea, quiere decir entonces que la trama original o los datos originales recién vienen aquí. La trama a nivel de capa 2, ¿no? Y el paquete, que es desde el origen 172.16.1.254 a la 888, y recién el mensaje SMP que nosotros hemos hecho el ping. Entonces quiere decir que todo esto básicamente se ha encapsulado, como mencionamos, encapsulation remote, dentro de un encabezado RSPAN, dentro de un GRI y con un IP externo, que básicamente son las direcciones IP o el encabezado IP que compete a las direcciones de origen del túnel. Y obviamente a nivel de capa 2 tenemos aquí pues sus tramas correspondientes de la parte externa, ¿no? Que va cambiando a medida que va pasando de segmento en segmento, porque ya sabemos, ¿no? Como concepto general. Bien, entonces hacemos una prueba adicional, ¿sí? Hacemos otra prueba más, por ejemplo, podemos acá observar, vamos a filtrar en realidad todo el tráfico, así básicamente, podemos ir a la parte inferior. Y podemos hacer incluso un ping a un nombre de dominio y podemos observar incluso que si hacemos un ping a un nombre de dominio, por ejemplo, cisco.com, podemos observar que hay resolución y obviamente hay respuesta de ICMP, pero básicamente quiero que vean aquí, miren, del 172.16.1.54 al DNS, una consulta DNS también lo hemos replicado, ¿ves? Y la respuesta, tanto lo que es el query como el response de DNS, ¿no? Tenemos aquí la respuesta, correcto, acá respondiéndole con la IP de Cisco, de la página de Cisco, y obviamente luego viene ya básicamente el ping en sí, ¿no? Acá podemos mostrarlos, vamos a expandir esto, y tenemos ya el ping a la página de Cisco, ¿no? Recién viene el ICMP, básicamente request y replay, ¿no? Correspondientes. Entonces, hemos logrado la réplica, en resumen, hemos logrado la réplica de todo
de todo lo que atraviesa esta interfaz, que es de este equipo, podría ser de otro equipo, podría ser de otro equipo, podría ser de toda la red. Toda la réplica va hacia nuestro analizador de tráfico. Ahora bien, si usted dirá de repente, pero yo no quiero todo el tráfico, yo quiero solamente de una determinada equipo, o tal vez yo quiero, acá tengo router en stick y deseo solamente de la VLAN 10 y no de la VLAN 20. No hay problema, no te preocupes, no te hagas problemas, porque también nos ofrece aquí también la posibilidad de poder hacer filtrados, como todo tipo de spam. Por ejemplo, vamos a entrar aquí, nuevamente, monitor session 10, ¿no? Monitor session 10, types, spam, source, básicamente, y aquí podemos, por ejemplo, darle algún tipo de filtrado. Por ejemplo, si estuviéramos ejecutando router en stick, podría indicarle aquí de repente la VLAN 10, nada más, o la VLAN 20, o tal vez, por ejemplo, algún rango de VLAN. Eso ya es manejable en realidad. También podría indicarle tal vez un access group. ¿Qué quiere decir eso? Un ACL. Podría ser numerada, podría ser tal vez extendida, numerada o nombrada, extendida o estándar. Pero, ¿para qué? Para poder indicarle tal vez mediante una previa configuración de una ACL algún grupo de equipos en particular de la red. De repente no quiero analizar todo el tráfico, ¿no? Para no abrumar mi sniffer, porque la idea solamente es analizar el tráfico de determinados equipos que son importantes, que yo requiera para hacer algún tipo de análisis, ¿no? Un troubleshooting o inspeccionar si hay una sesión autorizada, un ataque de negación del servicio, etcétera, ¿sí o no? Entonces, eso ya lo hemos mencionado en sesiones anteriores. Entonces, señores, básicamente eso sería todo, la configuración. Eso sería la configuración, básicamente. Y bueno, espero que, bueno, haya sido entendible, espero que haya quedado claro esto de aquí, espero que les haya gustado esta sesión la última sesión de este full topic de spam, básicamente mostrando RSpam, que es un poquito, tal vez, entre comillas, un poco más complejo, pero hemos tratado ahí de tratar de ejemplificar lo más posible, lo más claro para que usted lo pueda entender. Y bueno, eso también viene incluido este tema en el examen de certificación internacional de Cisco, el ENCOR, pero obviamente a un nivel descriptivo, ¿no? Entonces, no tanto de configuración, pero ya ustedes tienen una configuración, ya tienen ya la noción. Y bueno, espero que, bueno, les haya sido de su agrado. Ya saben de que si les gusta este tipo de contenido, si deseas más contenido así exclusivo y más aún de temas de certificación y en nuestro lenguaje nativo, ¿no? Más que todo, para poder entenderlo mejor, podemos decirlo de esa manera. Entonces, suscríbete al canal si aún no lo estás, y si ya lo estás, comparte con tus compañeros para que podamos expandir más el conocimiento y llegar a más personas, y así nosotros también poder ver tu interés y poder seguir creando más contenido de calidad, ¿no? Entonces, conmigo es todo, y cuídense muchísimo, y nos estaremos encontrando en otro full topic, en otro curso, en otra sesión de este lindo mundo de networking, de Linux, de seguridad que tanto nos agrada. Hasta luego.